Un saludo amigos, les habla Aarón Castro y en esta ocasión vamos a hablar de cosas de programación, pero nos vamos a salir del ámbito de los tutoriales didácticos. En esta ocasión vamos a hablar más que nada de películas. Vamos a salirnos un poco de la parte acartonada de programar y hablar un poco de entretenimiento. Y para eso quisiera recomendarles algunas películas que a cualquiera que le guste el mundo de la programación, pues le van a resultar bastante entretenidas. Una de ellas, lógicamente, Matrix, que es una de las películas que cambió mucho la forma de pensar de varios programadores. A mí me sorprende mucho que en esta época mucha gente no la conoce. Aquí en esta escena es cuando llega Neo con el arquitecto y empiezan a platicar, en lo que le dice inclusive el arquitecto que es el creador de la Matrix, que Neo es una especie de anomalía. Lo interesante de esta película es que la verdad hizo que los programadores alucinaran, es la palabra. Yo recuerdo cuando iba a verla, eran mis inicios en el área de programación y pues íbamos, de hecho, grupos de amigos que estábamos programando, salíamos del cine y todavía llegamos a una casa a platicar sobre este tipo de escenas que nos llevaban a otro nivel. Matrix 1 y Matrix 2 fueron bastante buenas. La verdad, Matrix 3 no lo fue tanto, a mí no me gustó. Se me hizo que parecía más una especie de Star Wars o la película de Goku, porque eran muchas peleas, mucho disparo y la verdad lo entretenido de Matrix era el concepto que te llevaba. Entonces, Matrix es una de las películas que todo programador debe de ver, al menos la uno y la 2 para pues que se ambiente un poco en posibilidades que puede dar. Otra película que recomiendo bastante, que es más en el ámbito de la ingeniería, podríamos decir el área de electrónica y mecatrónica, es una película india que se ha hecho, es muy famosa en algunos, digamos, en el argot de la ingeniería. Esta película narra la historia de estudiantes de ingeniería y cómo les hacen la vida pesada a los maestros, algo bastante común para cualquier estudiante, más en estas áreas. Y está muy bien diseñada, la verdad. Es de esas películas del cine indio que en realidad en ese país se parecen mucho a nosotros los mexicanos. Si se fijan, habla de pues cuestiones muy interesantes sobre cómo se debe de enseñar en clase, cómo se debe motivar, cómo se debe trabajar en equipo. Y la verdad que está muy bien diseñada, no es una película solamente del área técnica. Tiene inclusive hasta una parte musical, es entretenida visualmente, es entretenida en el tema y lleva muy buen mensaje. Creo que cualquier maestro del área de ingeniería debe de recomendarla a sus alumnos para que se motiven más. Vamos a ver algunas escenas. En este caso me estoy apoyando con algunos links de YouTube para que también puedan ver dónde pueden acceder ustedes a algunos cortos de estas películas. Y bien, vamos a ver. Como les digo, al final habla mucho sobre cómo echar a andar una empresa, un prototipo, ¿no? Otra película que la verdad no es un poco, digamos, alucinada. Es Swordfish. Es una película de finales de los 90 o inicio del 2000, en donde se habla del clásico hacker, ¿no? Que puede entrar a cualquier lado. No, está un poco fantasiosa porque hay una escena donde sale programando. Esta es precisamente la parte de la emoción del programador es muy cierta, ¿no? Porque pues a cualquiera que está programando le gusta entrar en ese trance del reto, ¿no? De tratar de echar a andar el código, de disfrutar, inclusive hasta bailar, de acompañarse por un snack mucha gente usa café, otros cigarro, otros cualquier otro, hasta vino se ve por ahí. La parte fantasiosa es esta, ¿no? En la que se ven algunas gráficas en 3D y así no es. Pero lo que sí es que cualquier programador disfruta esta escena porque al ver cómo sufre y es algo que uno lo lleva a los recuerdos y siempre llega ese momento. El momento en el que uno dice, ah, ya sé por dónde, agárrate.
y ahí se reincorpora y pues todo funciona bien. Una película que aún así sí recomiendo verla con toda la parte fantasiosa. Otra película bastante antigua se llama Juegos de Guerra, Wargames. Esta película, la verdad, está muy adelantada a su tiempo. Es del año de 1983 y habla de un hacker, bueno, un programador. Juegos, imagínense, de los 80 eran juegos bastante básicos, de los que estaban de moda en Basic, y en las primeras PCs para las personas normales. Inclusive en esos tiempos ya había modems. Y sale aquí como él se infiltra en la máquina de su escuela, cambia calificaciones y de repente empieza a comunicarse con un modem desconocido y resulta que esa máquina es una máquina del gobierno. Es un sistema que desarrolló un científico, un tecnólogo de esos tiempos, y él cree que está jugando con una empresa de videojuegos, pero no, se trata de un simulador de guerras en el que este simulador tiene inclusive la capacidad de tomar el control de las bombas nucleares. Entonces el simulador, al jugar con él, cree que se trata de una guerra real. Entonces la temática de la película, la verdad que es bastante buena. Tiene pues cosas adelantadas a su tiempo. Ya se maneja el término de hacker, así que para 1983 es algo bastante innovador. De hecho, esta parte de la película dicen que costó $1 millón, lo que es la pantalla. Lo curioso de la película es donde cuando todavía el mundo creía que las computadoras eran cajas llenas de LEDs. Entre más LEDs parpadeando, pues se sentía que la máquina era mucho más inteligente. Muy recomendable, Juegos de Guerra, la verdad, véanla, es bastante entretenida. Ahora tal vez una de las favoritas, no solamente en el ambiente de programación electrónica, Los Piratas de Silicon Valley. A mi ver, la verdad es la mejor de las películas que narra la historia de Apple y la de Microsoft. Y aquí sale Steve Jobs con una muy buena interpretación de este actor. Dicen que realmente logró tomar la personalidad de Steve Jobs. En esta parte pues sale cuando están armando las primeras tableros para las primeras Apple y llega la inversión. Los Piratas de Silicon Valley, la verdad, es una película de culto que todo emprendedor debe ver, no solamente la gente del área tecnológica. Habla sobre pues cómo sufrieron ellos, cómo tuvieron que arriesgarse. Es una muy buena forma de motivarse a crear empresas, a crear prototipos. Entonces, estas 5 películas las recomiendo mucho para un fin de semana. A quien le guste programar, creo sinceramente que las van a disfrutar. Pues un saludo y me despido.